tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, en la última emisión en directo en este año tan complicado que estamos terminando. Bueno, y hoy con mucho calor, más de 32 grados hay, se esperan 34 según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, estamos llegando a la época que hay que esperar el calor, ¿no? Y bueno, ya está conectado el doctor Jorge Neira, recientemente nombrado, y lo vamos a felicitar acá al aire, como el director de la Academia Nacional, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Y está también en el programa el doctor Rubén Torres, presidente de IPECSA, y se va a conectar en algún tiempito, en unos momentitos, el doctor Leverstein, está previsto, y Miguel está un poco demorado, pero va a participar también. Así que buenas tardes. Hola Horacio, muchas gracias por tu presentación. En realidad es para el próximo bienio 2006-2008, así que esa es mi designación, así que gracias igual por la anticipación, digamos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y felicitaciones, muy merecida designación. Muchísimas gracias Rubén. La verdad que viniendo de vos es un honor, igual que viniendo de Horacio, ¿no? En realidad es más responsabilidad. Todas estas cosas tienen que ver con la responsabilidad que uno tiene que asumir para llevar adelante un proyecto, ¿no? Así que, por suerte, digamos, la gente que me acompaña está más entusiasmada que yo, así que, así que eso me genera como una cierta tranquilidad, ¿no? Tranquilidad que uno tiene con quién hacer las cosas. Rubén, yo me quedé pensando ayer algo que me parece que es muy interesante y que la gente desconoce, ¿no? Que es cómo está la situación actual hoy. Medicina privada, obras sociales y atención pública. ¿Y qué pasa cuando un trabajador entra a trabajar a un lugar? Supongamos que ahora con la nueva ley laboral presuntamente va a haber mayor cantidad de ingresos de puestos de trabajo y tiene que elegir a dónde se tiene que atender. ¿Cuáles son las condiciones? Porque están apareciendo ahora situaciones de que yo me anoté en uno y que en realidad quería estar en otro. Y toda esta situación que la gente en realidad desconoce, que vos que sos un gran conocedor, un enorme conocedor de la seguridad social, me parece que podrías ir clarificando, ¿no? Es decir, ¿cómo está hoy la situación a la luz de las últimas decisiones políticas? ¿Cómo está la situación de los privados, de la seguridad social y del sector público? ¿Y qué va a pasar con el tema de cuando un trabajador quiere elegir su cobertura médica? Bueno, mira, Jorge, para en primer lugar dar una pincelada global, Claro, esa es la yo idea. diría que estamos en un fin de un ciclo en el sistema de seguridad social, es decir, la seguridad social que nosotros conocimos, básicamente bismarquiana, con su característica central de solidaridad, ha terminado el proceso. Esto fruto de una serie de modificaciones que se han producido no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, y las últimas modificaciones han terminado de sepultar esa lógica de la solidaridad. A Exacto. ver, ¿por qué digo esto? Más allá de que el principio de solidaridad, que es clave en el sistema de seguridad social, se rompe cuando, por ejemplo, los subsidios favorecen en igual forma a entidades que tienen ingresos muy superiores, a veces entre 3 y 4 veces, a los que tienen otras entidades. Esto es lo que existe. Pero vayamos al hombre de a pie, al hombre que, como Claro, vos claro. decís, A la audiencia, a la ingresa, audiencia que está escuchando y que por ahí no sabe todos ingresa a un trabajo en relación de dependencia y tiene que elegir su protección. A ver, hay una clara diferenciación, más allá del lugar que las entidades ocupan o iguales, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Y es que las empresas de medicina prepaga tienen un lógico fin de lucro detrás de su actividad muy
elogiable desde el punto de vista de calidad de atención, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, cuando vos elegís tu prestador, el que te va a brindar servicios a lo largo de tu vida, e incluso pretendés que ese prestador te las continúe prestando una vez que vos accedes a tu jubilación, esto va a ser muy diferente entre la situación de una obra social y de una empresa de medicina prepaga, porque con lógica, una lógica comercial, no una lógica solidaria, una empresa de medicina prepaga, llegado el momento de tu jubilación, va a cargar en la cuota el riesgo que supone la posibilidad de enfermar en esa época. Y además, con una cierta permisividad, diría yo, de la ley, que en el momento en que vos ingreses y tenés una enfermedad preexistente, es decir, la obra social no te va a poner ningún tipo de resistencia a tu ingreso porque la ley prevé absolutamente que no puede hacerlo. En cambio, en el caso de las empresas de medicina prepaga, esto no está tan claro. Y puede ser La famosa carencia, ¿no? Desde que vos ingresás hasta exactamente que... la carencia, exactamente. Entonces, bueno, ahí ya tenés dos diferencias muy claras respecto a cuáles son las posibilidades de atención de las necesidades del trabajador. Y después, lógicamente, como todos sabemos, habría mucho más para decir de esto, pero con el crecimiento lógico de los costos en la atención de la salud, esto necesariamente va a impactar cuando ese trabajador tenga fluctuaciones de su salario y la derivación de sus aportes y contribuciones no alcance para cubrir el monto de la cuota de la empresa de medicina prepaga. Y esto está próximo a suceder. A ver si anoche se votó el presupuesto en el Parlamento y en unos días se va a comenzar a discutir la reforma laboral. La reforma laboral incluye un punto en el cual se disminuiría en un punto la contribución patronal, que pasaría de Correcto. 6% a 5%. Bueno, naturalmente, quien haya elegido una empresa de medicina prepaga para la prestación de sus servicios de salud, lógicamente, al disminuir ese punto, eso va a estar cargado, digamos, en la cuenta del usuario, ¿verdad? Como diría el tango, en la cuenta del lotario, en este caso sería. Me hace acordar al tango eso, Jorge. Claro, La cuenta del por eso usuario. te decía, la cuenta del lotario. Bueno, bueno. Pero a mí me parece que hay una cosa además que yo creo que cada vez es más evidente, que es el tema de los copagos y del gasto de bolsillo, ¿no? Em, yo no sé, pero me da la sensación que la medicina prepaga tiene mucho más impacto, en la medicina prepaga tiene mucho más impacto el gasto de bolsillo que en la obra social. ¿Me estoy equivocando o es en todos igual? Mira, yo creo que ahí hay que hacer un poco una distinción, porque el tema de los copagos es un tema que estaba muy popularizado, digamos, en el interior del país. Es decir, prácticamente no existían prestaciones en el interior del país que no se acompañaran de un copago, tanto para las obras sociales como para algunas empresas de medicina prepaga. Hoy esto se está generalizando, vos lo sabés y como saben muchos de los usuarios, no solo en el interior del país, sino también en el ámbito metropolitano. Y alcanza ya no solo a las obras sociales, sino a las empresas de medicina prepaga. Si a eso vos le sumás el aumento formal que ha habido en los medicamentos, Claro, claro, a eso iba. eso globalmente aumenta mucho el gasto de bolsillo en términos de salud de los hogares. Sobre todo porque en realidad la persona, el paciente es cautivo en el sentido de que vos vas a la farmacia te cobra el 60% del valor del medicamento, después podríamos discutir qué pasa con el otro 40%, pero en principio el 60% lo tenés que pagar vos. Y aparte de Y a eso, si esto vas a... sumarle el hecho de que hay una serie de medicamentos que pasaron de ser medicamentos de venta ética, digamos, o bajo Claro. receta,
hacer medicamentos over the counter, es decir, medicamentos de venta libre. Y esto implica que no están alcanzados por los descuentos de la seguridad social y por lo tanto tienen que ser pagados directamente de bolsillo de los... Por eso digo, cuando uno empieza a analizar, digamos, además un costo de medicamento que no está regulado y con lo cual vos sos cautivo, vas a decir cuánto sale lo que le da la gana al sector, digamos. No hay como una cosa de expectativa, ¿no? Y a mí me parece que acá está el problema, que, digamos, empieza el gasto de bolsillo, empieza a tener cada vez más impacto en el total del gasto de salud, porque tenés que pagar o la obra social o la prepaga. Las prepagas han aumentado, me parece, considerablemente. Además, con esa cosa que tuvieron, que te tenían que devolver el 30% de lo que te habían aumentado, pero te lo pagaban en cuota de 5%, que medio quedaban diluidas y que uno ni se fijaba cuando recibía la otra cuota si estaba el 5% debitado o no. A mí me parece que a eso hay que agregarle al aumento que fue muy importante, digamos, porque si vos comparás, digamos, por ejemplo, noviembre del 2023 y ahora es absolutamente más alto y mucho más que la inflación. Y además ahí en ese Es como tema, que, básicamente, porque hay un conflicto cuya resolución no depende del sector salud. A no, ver, pero los niveles salariales de Argentina son niveles salariales bajos comparativamente en términos de poder adquisitivo. Y entonces hoy muchas veces las cuotas de la medicina prepaga para aquellos que no la tienen a través de una función corporativa, es decir, que la empresa para la cual trabaja paga parte o la totalidad de la diferencia entre su aporte y contribución claro, el valor de su plan, hace que alcance en muchos casos, supere hasta un 30 o 40% del ingreso familiar. Y claro. esto hace que prácticamente se torne inalcanzable para muchos de los argentinos. Pero si a eso vos le sumás todo lo que tiene que ver con copago y lo que tiene que ver con estas cosas no reguladas, digamos, del precio de los medicamentos, que valen varias veces más que en los países desarrollados, a mí me causa gracia porque cuando vienen los turistas siempre le preguntan, ¿y usted cómo encuentra la Argentina? No, más o menos como en España, como si fuera que el costo argentino y el costo español fuera el mismo, cuando en realidad los sueldos españoles y los sueldos argentinos no son iguales. Entonces, cuando vos comparás algo que compras en Estados Unidos que te sale $200, no es lo mismo que los $200 que nos salen a nosotros. Y en cuanto a la proporción del salario, quiero decir, ¿no? Por eso es que a mí me parece 30% para un salario es alto, porque vos a eso tenés que agregarle el tema de los servicios aumentaron. Yo no sé qué porcentaje de los servicios hoy tiene que ver con el salario, pero es mucho más que antes. ¿No? Más el costo del transporte, más el costo de una serie, no hablemos del tema de la escolaridad, ¿no? Del costo de la escolaridad y lo que significa. Con lo cual me parece que va a ser muy complicado, ¿no? Este tema, y sobre todo, por ejemplo, para PAMI, que ahora empezó a bajar las coberturas de los medicamentos, ¿no? Y el tema de PAMI, que me parece que es un tema que hoy no por eso soluciona a nadie, porque acá está el otro tema, ¿no? Ese trabajador cumple 65 años, se tiene que jubilar, y cuando se tiene que jubilar tiene que elegir, ¿se queda con Seguridad Social o se va al PAMI? ¿Y qué hacemos, Rubén? ¿Cuál sería la recomendación? Pero, a ver, vos pensá esto, Jorge. Pensemos, como te decía, en términos macroeconómicos. Hoy una jubilación máxima en Argentina ronda los 2 millones, 2.200.000 pesos. Más o menos. Y un plan familiar para dos personas mayores de 65 años supera 1 millón de pesos, Claro. probablemente, o un Por millón eso digo. doscientos. Con lo cual, vos Pero ahí eso tenés que... limpito, pero, Rubén, eso limpito sin otro gasto asociado al cuidado de la salud, sin el gasto No, de no, bolsillo. totalmente. Te digo solamente el costo de la cuota. Por eso te digo que eso torna inalcanzable para aquellos que no tengan alguna protección corporativa el acceso al sistema. Y esto es otra de las cosas que creo, volviendo a tu pregunta inicial, que un trabajador que se inicia en su actividad debe pensar en función de su futuro, ¿no? Claro. Habitualmente todos somos muy poco estratégicos cuando pensamos en el desarrollo de nuestra vida y Claro, somos cuando somos bastante jóvenes nos parece que no va a pasar nada, que vamos a vivir 100 conscientes que años. vamos a ser jóvenes siempre y que no vamos a necesitar de esa cobertura, pero esto no es así y creo que hay que pensarlo de un primer momento para poder tener un lógico y adecuado desarrollo de la cobertura. Sí, y otra cosa me parece muy importante es el tema
del costo, no solamente el costo de los medicamentos, sino el costo de los insumos, el insumo que es caro, que si no lo tenés no te lo pueden poner, que si no te lo ponen ese, no te aseguran que sea la costo efectividad sea la misma, cosa que no está estudiado en nuestro país. En nuestro país nosotros no tenemos estudios de costo efectividad de la prótesis importada, del stent con droga. Seguramente algunos estudios americanos o internacionales debe haber, pero no se aplican en nuestro país. Con esto quiero decir que hay mucho gasto accesorio que también termina siendo pago de bolsillo de la persona, ¿no? Porque dice, no, bueno, si no le pongo esta prótesis, yo no le aseguro cómo va, cuánto va a mejorar. Y esto es un problema, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? No, no, sin duda, sin duda. Además es un hecho que la ausencia de una agencia de evaluación de tecnología, básicamente, Claro, la claro. ausencia de un programa médico obligatorio que defina estrictamente estas cuestiones que vos planteás, aumenta la simetría de información del usuario y esto es aprovechado por muchos prestadores, yo diría, muy poco éticos en su conducta. Vos sabés, Rubén, que nosotros en la fundación tenemos bueno, vos sabés que tenemos un registro de trauma que tiene casi 90 y casi 100.000 pacientes, tiene 97.000, pero tenemos otro programa que se llama Pasos, porque en realidad lo que nosotros empezamos a ver es que dentro del tema del trauma, incorporar la fractura de cadera es un problema porque no te genera ninguna forma de mejorar la calidad del paciente, porque la fractura de cadera para nosotros es una enfermedad de la cadera y no es un traumatismo. Es decir, la cadera en principio parece que es más probable que se rompa la cadera y la persona se caiga que se caiga y se rompa. Con esto quiero decir que está muy vinculado con lo que significa la fractura de cadera, con la enfermedad de la cadera, ¿no? La enfermedad de la osteoartrosis de la cadera que genera no solamente problemas a nivel capsular, sino a nivel articular. Y entonces tenemos un registro, hicimos un registro específico de fractura de cadera y yo decía, bueno, esto va a ser la primera vez, como pasa en el Reino Unido. El Reino Unido tiene un registro de fractura de cadera que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Poco, por ejemplo, como pasa en España o como pasa en Australia. Nosotros tenemos una cosa bastante parecida, lo hicimos con consenso, como hicimos el registro de trauma. Tenemos mucha dificultad para que la gente incorpore los datos en el registro de fractura de cadera y yo pienso que algo de eso debe tener, digamos, como te lo puedo decir de una forma elegante, ¿no? Con la presión que ejerce la industria sobre el tipo y entonces, si vos demostrás que las prótesis nacionales tienen las mismas características que las prótesis importadas, es un problema, porque ahí, digamos, si vamos a la costo efectividad, ahí se podría hacer por primera vez un estudio de costo efectividad con algo que es de todos los días y que tiene un impacto importante en la vida de la persona. Me gustaría Bueno, que... esto que vos señalás, Jorge, tiene que ver un poco con una discusión muy actual respecto del tema del regulatorio y del tema de cuál es el papel del Estado. Es Claro. decir, un Estado inteligente, no un Estado burocratizado como el que tenemos y hemos tenido, pero un Estado inteligente con una agencia de evaluación de tecnología que le dé al ciudadano la tranquilidad absoluta por su independencia, de que aquella prótesis que le están recomendando o que recomienda la agencia cumple todas las condiciones de seguridad que puede brindar, anularía o lograría desarticular muchas de estas maniobras espurias, digamos, que existen respecto del uso de estos insumos. Claro, pero es eso, digamos, ¿no? Y a mí me parece que, como decimos siempre, lo que falta son datos para la costo efectividad. Vos hablaste del PMO, ¿no? Que a mí me parece, y el PMO y la agencia, que son dos cosas que deberían ser la guía, digamos, de funcionamiento de un sistema de salud lógico, ¿no? Y sin embargo, ayer lo conversábamos a la noche, la agencia tiene muchas dificultades para que salga, la agencia ya lleva, desde que nosotros hicimos la propuesta, Rubén, ¿cuántos años pasaron? Pasaron como dos gestiones, ya pasaron por lo menos 8 años. ¿Por qué es que la Sí, agencia sí. no le conviene a nadie? Porque yo entiendo que la agencia no le convenga a la industria farmacéutica, que no le convenga a los que venden insumos, que no le convenga, pero no sé por qué, porque en realidad uno puede llegar a acuerdos entre todos como para que, digamos, sea una cosa absolutamente transparente, o es esa transparencia la que no es buena. Sí, a ver, Jorge.
Pero hay más cosas respecto, básicamente, más allá de la agencia, el propio programa médico obligatorio. Esta mañana en nuestro grupo Medeo se estableció una discusión en el Sí, sí, grupo de WhatsApp la vi, por eso te decía. de una decisión judicial en el cual la obra social provincial de Corrientes, perdón, logró que la justicia fallara a su favor cuando una afiliada solicitaba su atención para una intervención en un prestador preciso de Buenos Aires. Claro. Bueno, esto es fruto, y yo lo decía en el WhatsApp, más allá de la libertad de elección. La libertad de elección no es uno de los valores que tienen los sistemas de salud. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud con prestadores acreditados, con profesionales certificados y con guías y protocolos respecto a esto, que Absolutamente. permitiera un nivel promedio de calidad para cualquiera de los prestadores, es decir, la libertad de elección desaparecería como valor posible, ¿no es cierto? Y esto permitiría una cierta confianza, seguridad y tranquilidad para el paciente. Lo que sucede es que hoy hay tantas discrepancias a veces en los niveles de calidad o de entrenamiento de un servicio respecto de otro que se estimula esta situación. Y a veces, aún sin existir esas diferencias, se estimulan a través de mecanismos de marketing que hacen que el usuario, por su lógica asimetría de información, elija a un prestador básicamente en función del marketing que hay alrededor de él y no de su real calidad. Vos sabés que esto que decís a mí es muy importante. Vos sabés que yo soy un fanático de la categorización institucional y la acreditación institucional y de programas, que es acreditar la residencia y la formación profesional, como vos dijiste. Y estos últimos días estuve hablando con gente que trabaja en 3 hospitales que están acreditados por la Joint Commission. Ellos tienen como una percepción diferente de lo que significa la calidad, en el sentido de que están conformes con tener la Joint Commission, con con toda la presión que le ejerce la Joint Commission, porque vos con la Joint Commission tenés que tener una serie de parámetros y tenés que cumplir con los parámetros, si no te sacan la acreditación. Y en general están conformes, y hasta te diría que tienen cierta conformidad, no total, porque bueno, viste, el tema del salario de los profesionales es algo que es lamentable, como ha descendido, pero de cualquier manera dentro de todo tienen como una sensación de estar cubiertos y de estar protegidos, ¿no? Ahora, yo lo que no Pero puedo a ver, entender desde hace seamos claros, muchos ¿por años, qué? La Joint Commission no es la Autoridad Sanitaria Nacional. Es no, decir, ya el lo que sé. tendría que otorgar esta seguridad a los ciudadanos Bueno, es la Autoridad Sanitaria a Nacional. eso voy, a eso voy, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Lo Es que yo te iba a decir, a decir, ver, porque a lo que venía de ninguno, la pregunta, lo que venía de lo que te estaba comentando es, ¿por qué en estos últimos años no hubo ninguna, porque yo esto lo vengo diciendo hace 12 años por lo menos, no hubo ninguna movida salvo, digamos, Claudio, nosotros ayer hicimos la entrega de diplomas y qué sé yo, y yo le invité a Claudio porque ayer se entregaron los diplomas de la primera capacitación especializada, autorizada por el ministerio. Y me pareció que bien que estuviera, no solamente él, sino Marcelo García Diego, que no pudo venir porque vive en Bahía Blanca, pero me pareció bien que estuvieran porque ellos fueron los que lo permitieron. Y Claudio tenía el programa el CINECAS, el programa del Sistema Nacional de Calidad en Salud, que me parece que era como una avenida, digamos, hacia la acreditación. Pero la acreditación nunca se habló, no se volvió a hablar. Porque en realidad, mira, nosotros en el año 2010 hicimos un documento, un consenso con 19 sociedades científicas para categorizar los centros de trauma del país. Por supuesto, centros de trauma todavía no hay, porque en el año 2010, hace 15 años que lo presentamos, y son cosas absolutamente posibles, porque no es que voy a decir, no, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen un nivel, es absolutamente posible porque se hizo con ese criterio, con un criterio inclusivo, no con un criterio exclusivo. ¿Por qué vos crees que no se puede avanzar con esto? Porque en algún momento se dijo, bueno, lo tercerizamos. Bueno, hagan lo que quieran, tercerícenlo o tengan lo propio, pero el Estado debiera tener las entidades categorizadas y acreditadas. No solamente las instituciones, sino los programas. bueno, vos sabés, Jorge, que yo desde hace muchos años trabajo en el tema calidad, tuve el honor de Por eso, presidir por eso. el Lo CENO, sé. que es el Centro para la Normalización y Acreditación
en entidades de salud, todavía sigo ligado a él. Y como para brindar una luz de esperanza en esto que vos decís, ¿no? Yo creo que, y coincido contigo, en que la actividad del doctor Ortiz en el ministerio y esa gestión avanzaron mucho en el tema calidad, crearon el CINECAS, crearon un registro de entidades acreditadoras, del cual el SENAS forma parte, y llamativamente, y más allá de que coincido contigo en que se ha abandonado, digamos, el énfasis en el tema desde el punto de vista del ministerio, se ha creado una cultura de calidad que ha hecho, y nosotros lo vivimos en el SENA, que muchas entidades sigan muy comprometidas con el tema de la mejora de la calidad. Afortunadamente, yo creo que eso abre una luz de esperanza importante. Y respecto de lo Quédate ahí, Rubén, que tenemos que pasar al próximo bloque porque tenemos que hacer el corte, pero me parece que este es el punto que tenemos que discutir más adelante. con mucho gusto. Jorge, Creo que Horacio va a ser un aviso, sí, parroquial. no, Miguel está con compromiso que pensaba poder estar, pero no va a estar. Y Leverstein tampoco puede. Entonces, seguramente después del corte nos va a acompañar el doctor farmacéutico Daniel Alvarado y quizás va a hacer un aporte para saludar el fin de año también, y el Jorge Iapichino. Pero bueno, eso lo vamos viendo minuto a minuto. Vamos al corte. Vamos al corte. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y cumplido el corte comercial, volvemos, continuamos con el programa, en este que es el último programa de este año. Avisale a Rubén, porque Rubén no entró todavía. Sí, ya ahora me conecto con él. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué decís? Estás muteado. Estás muteado. Ahí va. Estábamos hablando con Rubén y me gustaría ahora que continúe del tema de la percepción de la calidad por parte del prestador y la acreditación externa. Dale, Rubén, que me parece interesantísimo lo que decís. Yo coincido con eso. El problema es que me parece que, como todas estas cosas, la acreditación lo único que te da es como la certificación y la revalidación, ¿no? Uno va, certifica, revalida y después te dice, bueno, ¿y qué logro yo con esto? ¿Logro que me paguen mejor? ¿Logro que me manden pacientes que de una complejidad que me permite facturar de una manera diferente? ¿O no me dejan hacer algún procedimiento porque no tengo la acreditación necesaria? Me gustaría que vos comentaras eso, Rubén. A ver, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola Rubén, hola. Ahora sí, A ahora ver, sí. A ver, Jorge, yo te decía hoy cuando vos comentabas lo de la Joint Commission, te decía que la responsabilidad no es un problema ni de la Joint Commission, ni del SENAS, ni de editades, ni de las entidades que realizamos la acreditación. Y es más, hasta hoy yo no tengo dudas de que es injusto que en Argentina
se le pague lo mismo a prestadores que están acreditados que prestadores que no están acreditados. Así es. Ahora también hoy se me plantea la duda ética de si se debe pagar por esto, porque la obligación de la Autoridad Sanitaria Nacional sería solamente permitir que trabajen en el ámbito de la prestación de la salud aquellas entidades que cumplan todas las condiciones de calidad y seguridad del paciente. Porque, a Yo ver, coincido con lo que decís, ¿eh? Coincido con lo que decís. Fíjate que de una forma de diferenciar el pago es de acuerdo a la complejidad de la patología que podés tratar. Y esa exactamente, patología que podés tratar debe de tener distinta pero no modulación, a la digamos, ¿no? calidad. Porque, a ver, traslademos esto al medio aeronáutico. Es decir, Claro. la Autoridad Internacional de Aviación no permite volar a ninguna línea aérea que no cumpla condiciones elementales establecidas por esa institución para poner un avión comercial en el aire. A nadie Absolutamente. se le ocurriría poner un avión sin esta acreditación. Y a nadie de nosotros que volamos frecuentemente se nos ocurriría subir un avión que no tenga esta condición. A mí me Ahora gusta sí, ese ejemplo que das del avión, pero vos fíjate que el avión es como si fuera el piso, ¿no? Es decir, menos que eso no se puede, más tampoco, porque la diferencia sería entre eso y un cohete pero interestelar, como voy a lo lo que dijo en vos algún planteabas. reportaje. Vos me Pero decís, en los claro, hospitales hay distintas complejidades. Vos podés tener un hospital que está suponete haga bien. trasplantes, cirugía En el avión, cardiovascular, que en el atienda. avión también las hay, porque vos podés pagar un business, podés pagar Ah, sí, obvio, claro, tenés turista razón, plus o claro, un turista, y vas a tener una diferenciación respecto a las condiciones de confort, de comida, claro, de claro. Sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Y ahí puede estar la diferenciación, pero todos tienen la misma condición de seguridad, todos salen al mismo tiempo, todos llegan al mismo tiempo, y todos vuelan en la condición de seguridad absoluta que establece la Absolutamente, autoridad, claro. la Eso es autoridad innegable, nacional. Y claro. bueno, yo creo que esto se debiera repetir en una actividad tan importante como es la salud. Sin embargo, vos lo sabés muy bien en Argentina hoy. Esto no es así. Y ¿No? lamentablemente el paciente no tiene, digamos, condiciones ni información suficiente para poder establecer la elección. Por eso hablan de la libre elección. Bueno, la libre elección en base a qué? A la Claro, simpatía que puede establecer con el profesional, etcétera, etcétera, pero no respecto a las condiciones de seguridad que una institución brinde respecto de esta situación. yo cuando hacía consultorio le preguntaba a los pacientes por qué había venido a verme a mí. Ah, doctor, dice, yo me fijé y el que me quedaba más cerca era usted. No, le digo, usted está bien, le digo, eso no le asegura que yo lo atienda bien. No, bueno, pero por lo menos empecé porque el que me quedaba más cerca. Y esto es así, porque lo que vos Bueno, decís, en hay Estados Unidos, cuando vos te tenés una que hacer encuesta algo en de hace Estados muy Unidos, poco tiempo de una entidad que establece las condiciones, le pregunta al paciente las condiciones porque él eligió a su prestador. Y vos sabés que las dos condiciones más frecuentes son la cercanía claro, y claro, la segunda es el tiempo mínimo para acceder a un turno. Y esto claro, no tiene nada que ver con la calidad. absolutamente. Absolutamente. Sí, así es. A mí me parece que este es el problema. El problema es que la calidad es intrínseca a la actividad. Digamos, si no hay calidad no se puede hacer actividad. Por eso es que yo creo que la categorización, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos 50 entidades científicas en el Consejo de Certificación y en la Academia. Y yo siempre les insisto que además de la certificación y la revalidación del profesional, es muy importante que las entidades definan la complejidad de los servicios, porque no todos los servicios son iguales. Hay servicios que son de alta, otros servicios que son de mediana, otros servicios que son de baja complejidad, y está bien que así sea, porque no tenés que tener todo de alta complejidad. Porque eso te permitiría vos manejarte después con a quién mandás a dónde para que le tengan. Vos sabés que hay una cosa que tiene mucho que ver con la calidad, que es el volumen. Cuando vos tenés un volumen alto, en general, la calidad de prestación es mejor porque tenés una experiencia importante. De hecho, en Estados Unidos, para acreditar algunas cosas, tenés que mostrar el volumen que tenés. Así que a mí me parece que eso es importante, pero por algún motivo eso es algo que no se ha generalizado y que uno no ve ningún proyecto, digamos, en ese sentido, ¿no? Rubén. No, sin duda, porque cuando hoy yo hacía referencia al programa médico obligatorio, a la falencia que nuestro programa médico obligatorio tiene, más allá de los alcances de la cobertura, está también este problema que vos planteás, ¿no? Que es los términos de entrenamiento.
Es decir, Claro, vos, en las condiciones en que está planteado el programa médico obligatorio, podés ir a realizarte una prótesis de rodilla con un señor que se recibió ayer y claro, que realizó una sola prótesis de rodilla, o con un señor que tiene, no sé, 300 prótesis de rodilla. Un buen claro. programa médico obligatorio tendría que indicar cuál es el nivel de la cobertura, pero además quiénes son los que están autorizados para realizar determinadas prestaciones. Absolutamente, claro, claro. Así debería ser. Sí, yo creo que eso sería bueno, pero para todo eso me parece que lo que faltan son datos, ¿no? Yo creo que, decime qué hospital, salvo el italiano, salvo, no sé, el alemán, no sé qué grado Yo, de... perdóname, Jorge, que no coincida con vos en esto. Yo no creo que sea un problema de falta de datos, es un problema más grave, es un problema de falta de voluntad, porque los Sí, datos se pueden reunir fácilmente, ¿viste? Lo que falta es la voluntad de actuar de forma inteligente desde el punto de vista de la regulación de este tipo de sí. cosas. Y como esto favorece algunos intereses particulares, bueno, lamentablemente sucede lo que sucede en Argentina. Sí, sí, tal cual. Bueno, a mí me parece que es una pena porque, digamos, uno venía con la línea del Cineca diciendo, bueno, esta es la patada inicial, ¿no? La patada inicial es decir, sobre esta base de sustentación nosotros podemos trabajar en muchas cosas, porque dentro de las cosas que se hacían, en reconocimientos locales a la calidad para algunos programas, no era una acreditación institucional, pero de alguna manera era una cocarda que vos te ponías, digamos, que, bueno, ya sabías que tenías un reconocimiento y que además como es de acceso público, todo el mundo podía saberlo. Así que a mí me parece que en ese sentido era un avance. Y eso, como siempre, se queda en el tintero, porque eso desapareció, digamos. Nadie más habló del Cinecas, nadie más lo llevó Pero de adelante. cualquier forma, te reitero, Jorge, no perdamos el optimismo, ¿eh? La idea de la calidad como una cultura ha aprendido en muchos de los prestadores. Nosotros lo vemos desde nuestro trabajo en Sena, que hay una intención muy fuerte de los prestadores de avanzar en el tema calidad, cosa que me parece magnífico. Eso sería buenísimo. Vos fíjate, por ejemplo, dentro de, vos lo sabés porque fue el SENA, el hospital de Gonet, el hospital está acreditado por el SENA y además tuvo un crédito del PNUD. Cuando nosotros tuvimos el PNUD en la ciudad de Buenos Aires, que yo era director en ese momento de emergencia, justamente lo que nosotros veíamos como referencia era el hospital de Gonet. Y yo charlé mucho con Figali, digamos que era el director de Gonet en ese momento, y la verdad que tuvimos una experiencia muy interesante porque fue un hospital público el que estaba acreditando, no el hospital privado que se supone que tiene. Bueno, eso es lo que uno pretende. Por eso cuando yo te decía que el modelo SAMIC de hospital tiene una característica como para ser un hospital no de autogestión, sino de gestión desconcentrada, en el sentido de que puede manejar como el Garrahan y como otros, como el Balestrini, como el Bicentenario que pueden manejar las cosas de esta manera serían los modelos prestacionales. Ahora, modelos prestacionales tenemos, instrumentos tenemos, ¿por qué no podemos avanzar en esa línea, no? Me parece que ese es el déficit que nosotros tenemos en este momento, ¿no? No digo el único, pero digo, es uno de los Sí, déficits que tenemos, ¿no? totalmente de acuerdo, Jorge, pero vuelvo a reiterar el tema de la esperanza. Vos mencionabas esto del hospital público, nosotros tuvimos en este año 2025 con el SENA la suerte de acreditar el hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, Sí, claro, un claro. hospital público de un nivel de complejidad muy importante, que trabajó muy fuertemente en el tema y sigue trabajando en el tema calidad. Acaba de ser premiado en el último foro de fidelidad del paciente que se realizó en el Hospital Austral hace un mes atrás. Y esto, bueno, son signos, te reitero, de esperanza en este sentido. Sí, ojalá que sea así, y a mí me parece que esa es la línea, ¿no? La línea es enfatizar la necesidad de la certificación, la revalidación, porque fíjate que la certificación y la revalidación del profesional está vinculada a la acreditación institucional, porque vos para acreditar una institución tenés que tener al personal certificado y revalidado, no es que tenés que tener un porcentaje, tenés que tenerlo todo. Y a mí me parece que esas son cosas que van de la mano porque son sumatorias, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Alvarado, que está ahí con el No, Empire State atrás, estás con el Empire State. muy, muy Tenemos claro un mensaje de todo. Bordone. ¿Para que tenemos un mensaje de Bordone? ¿No lo querés leer vos, Horacio? Que estás ahí con los parlantes. Si no, lo leo yo, pero léelo vos, Horacio. A ver. Horacio me manda mensajito, pero no.
Dice Borrone, Sí, estoy estaba escuchando el muy... programa y quiero destacar la impecable y valiente descripción de la situación actual del sistema de salud efectuada por Rubén y por Jorge. Cuando uno escucha esto, genera estremecimiento y profunda preocupación hacia dónde navega nuestro sistema de salud, abandonando el principio bismarquiano de solidaridad y equidad. Así que Lo esto es manda para Barro que... Borrón eso. Sí, sí, lo manda Borrone, Y por te eso te digo, decía si es lo el quería leer. 5% de lo que mandó. Ah, bueno, si tenés algo más para leer, decilo, antes de darle No, la no, palabra a Dani. no, ahora te lo copio porque, Bueno, para dale. no Bueno, decirte, Dani, listo. No, agregando lo que ustedes decían, lo que decías vos, Jorge y Rubén, eh, entiendo porque ya lo hemos hablado el tema cuando vos hablas de los datos. Por ejemplo, en el sector que a mí un poco más me toca profundizar, que en el tema medicamentos, te puedo asegurar que lo que sobran son los datos. El tema es que cuando uno tiene bueno, solo... perdóname, a mí me parece que eso es una cosa, yo creo que la base de datos de farmacia es algo maravilloso que no se tiene en cuenta, pero a mí me parece que así debiera ser todo, así como tienen la farmacia, que cuando vos vas a hacer algo conocen todos los datos, quiere decir que se puede hacer, digamos, con todas las dificultades que tiene el país, con que te cortan la luz, que no tenés internet, qué sé yo, el sistema funciona y funciona a prueba de bala. Y a mí me parece que el tema de la base de datos de farmacia para mí es maravilloso porque creo que debería ser un ejemplo para replicar. Nosotros siempre hablamos de lo que se llaman los modelos virtuosos, ¿no? Bueno, yo creo que la base de datos de la farmacia y la actividad de la farmacia es un modelo virtuoso que por algún motivo está como, viste, ninguneado. No, es así, por eso, pero existen esos datos. Y lo otro interesante por ahí, después de escucharlo en esta segunda parte, cuando hablan de la calidad, y siempre lo he escuchado a ustedes y comparto, yo creo que en el tema salud hay dos cuestiones básicas, que una es la calidad y otra tiene que ver con la equidad. Y en el tema de la calidad, porque ustedes lo estaban tomando, y en el tema de la equidad, hay datos justamente muy certeros desde la óptica de la farmacia que este, uno puede aportar y lo aportarlo desde una buena posición para evitar que siga ocurriendo, o si algunos que tienen que tomar decisiones, hoy funcionarios, lo puedan tomar en base a esos datos y en base a estas cuestiones que tienen que ver con la equidad y la calidad. Ahora, yo creo que los datos los funcionarios lo tienen. Ahora, ¿por qué no se expresan o no toman medidas en el tema de calidad y de equidad, donde dentro de la equidad está la accesibilidad? Y vos creo que fuiste uno de los que colocó el tema hoy, que tiene que ver con lo que acaba de pasar el PAMI, que es una cuestión más el tema de la cobertura. Claro. Que tomen 9 drogas y se baje la cobertura del 80 al 60% en enfermedades crónicas, esto directamente va hacia un sector que tiene que ver con el pago de bolsillo. Y nosotros sabemos que uno de los elementos que uno debe considerar cuando toma decisiones sanitarias es tratar de disminuir el gasto de bolsillo, porque eso Absolutamente. afecta la equidad. Y bueno, esto no está pasando no de ahora, desde hace mucho tiempo a la fecha con el tema, por ejemplo, de PAMI, pero no es la única obra En el social. caso de PAMI es un pago de bolsillo vacío. Mira, yo te diría más a ustedes que deberíamos en el 2026, aquellos lugares que se puede investigar y hacer estadísticas, qué es lo que está pasando con los adultos mayores Claro, en el PAMI. ¿Por qué? Porque empiezan a haber opiniones que uno, no te lo puedo decir a vos ni a Rubén, pero a uno le gusta hablar cuando hay opiniones científicas que uno las pueda contactar. Vos fíjate que se está diciendo que ya el nivel los niveles de fallecimiento que tienen los adultos mayores en la Argentina empieza a ser de mayor incidencia que en los países desarrollados. claro, Porque yo te preguntaría a vos que sos médico, a los médicos cuando prescriben y ven que sus pacientes no consumen los medicamentos, claro, a en eso voy. un gran porcentaje, sobre todo en enfermedades crónicas,
uno debería pensar que, bueno, o el médico o los medicamentos no hacen falta, el médico está prescribiendo de forma errónea porque el paciente no lo va a consumir, salvo que uno lo pueda, digamos, eso, evaluar en el sentido de que entonces, ¿qué sucede con si vos tenés una hipertensión arterial, si vos tenés una diabetes, si vos tenés EPOC y no tomás los medicamentos como a diario? Los Claro, eso aumenta la farmacéuticos. morbilidad. Mira, en trauma hay una cosa que se llama mortalidad prevenible, ¿no? La mortalidad prevenible es la mortalidad que vos podés prevenir haciendo las cosas como corresponden. Y esas cosas que aparecen, ¿no es cierto?, de mayor mortalidad, digamos, para el grupo etario, sería interesante hacer esa evaluación, ¿no? Porque yo creo que si se demuestra, digamos, claramente una correlación entre morbilidad y mortalidad, porque esto también tiene costo, la morbilidad tiene costo, ¿no? Totalmente. Y la disminución de la compra del medicamento a través de la farmacia, estaría bueno hacer eso. Es un trabajo muy interesante acá, Es porque muy digamos, sería un interesante. argumento, es un argumento inexorable. Tal cual. Yo creo que la farmacia, ojalá lo pueda realizar, los datos lo tiene, y es un dato que ya te digo, desde el punto de vista sanitario, como también vos decís, tiene un efecto, tendría un resultado, a mi entender, hoy hacia lo que yo estoy diciendo, y por supuesto a todo aquello que conlleva, porque digamos, al financiador, esto le genera también más gasto. Es decir, una Obvio, por persona que eso no voy. está Pero controlado, esto es lo que yo siempre hablo de la costo efectividad, ¿no? Y tal vos cual. decís, bueno, toma menos medicamento. Bueno, a mí me conviene porque me gasta menos, por así decirlo, ¿no? Porque me hace gastar menos. Pero si después yo tengo que atender la patología, digamos, que el paciente tiene como consecuencia de haber disminuido el tratamiento, eso no lo veo. Lo que pasa es que este país lo que se ha caracterizado siempre es para el análisis de costo, ¿no? De costo-efectividad, ¿no es cierto? En los estudios, porque no me Totalmente es parece. así. Totalmente es así. Y la tendencia a volver a la época de los noventas de volver a la cápita, como está atendiendo muchas obras sociales, donde a vos te pagan y vos atendés lo que sea, es peligroso si no hay Claro, una claro. forma de controlar esto. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar, y ojalá no lo quiero hablar por mi farmacia, pero sí uno lo debería hacer en un campo importante de mayor cantidad de farmacias, que de 5 recetas, una no se la lleva el jubilado por un tema de accesibilidad, porque no lo puede pagar. Y no sé si no está muy por encima de esto. Con el cual estamos hablando verdaderamente de problemas muy serios, que desde el punto de vista de la salud uno debería ocuparse y por lo menos tratar de tener, llegar a evidencias donde, digamos, lo que uno ve a diario, uno lo quiere aportar para que si hay algo mal que pueda cambiar para bien. El problema es que hoy no hay ninguna interacción con quien decide. Y esto no Claro. es mismo en un Estado. El Estado, después si es privado, el financiamiento si es público, sería otra discusión, pero el que es funcionario tiene una responsabilidad de mejorar la situación. A Y mí me hoy, parece, Daniel, me gustaría que Rubén opinara un poquito de cómo se puede hacer un trabajo. Yo creo que esto que está comentando Daniel, Rubén, que sería algo que le interesa a la población, digamos, el tema de la disminución de la compra del medicamento y la morbilidad y la mortalidad asociada. No sé si se podrá hacer con facilidad, vos que tenés tanta experiencia en investigación, ¿no? Pero me parece que esta sería una forma clara que la gente entendería porque es algo que se cae de maduro, digamos, no es que necesitas tener un conocimiento epidemiológico y estadístico para entender lo que está diciendo Daniel. Me gustaría ver cómo lo ves eso, cómo, si no se podría hacer, digamos, una investigación de cuál es el impacto en que la persona no pueda comprar el medicamento por el gasto de bolsillo. Sí, sin lugar a dudas, esto se puede hacer, no es muy difícil desde el punto de vista del diseño de investigación. Pero además, como vos muy bien decís, Jorge, a ver, empíricamente sabemos que esto sucede sin lugar a ninguna duda. Y la prueba de esto es que la, perdón, que la OCDE en su anuario
ha tomado una serie de nuevos indicadores respecto a la calidad de los sistemas de salud, más allá de los que naturalmente conocemos, mortalidad materna, mortalidad infantil, expectativa de vida. Ha tomado como uno de los indicadores, por ejemplo, el seguimiento o la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas. Claro. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el modelo de atención que los sistemas tienen. Es Pero decir, como hablamos ayer, ¿no? Pero Rubén, como hablamos ayer anoche, el tema de visibilizar el tema, porque para nosotros está clara la situación y claro, a nosotros el estudio no nos va a agregar ningún dato que no esperemos, ¿no? Probablemente. Quizás siempre aparece algún datito que tenga importancia, pero en general uno sabe lo que va a dar, ¿no? Lo que dice Daniel es la realidad y uno la conoce. El problema es que la gente no lo conoce y quizás esto es lo que uno tendría que empezar hacer visible para que la gente vea qué le pasa cuando no compra el medicamento digamos, y hacer entender, digamos, al Estado que si no compra el medicamento, esto le va a generar, digamos, un gasto mucho mayor a los prestadores en sí, general, pero ¿no? vuelvo sobre lo mismo, Jorge. Más allá de que, por supuesto, hay que hacerle conocer al público esta situación, es decir, hay que hacer reflexionar al diseñador de política sobre este tema, Obvio, porque, obvio. a ver, esto Pero, tiene que ver con el modelo de atención que adoptemos, ¿viste? Es decir, obvio. hace unos días leí un artículo muy interesante que salió en el New England Journal of Medicine y tiene un título muy atractivo, ¿no? Es una crítica, un análisis y una crítica que hacen dos economistas de la salud de Harvard sobre el sistema de salud norteamericano, ¿no? Y el título del trabajo es algo así como ¿cómo podemos hacer para que se pueda ganar dinero mejorando la salud de la gente, ¿no? Porque Claro, la crítica que ellos hacen es a que el sistema americano, norteamericano, básicamente gasta mucho dinero, pero no ha logrado mejorías que estén indicadores. vinculadas al volumen de gasto que tiene. Y creo que ahí está un poco la clave del tema, ¿no? Es decir, nosotros podemos, te reitero, sí, llegar al usuario, explicarle esto y demás. Pero de nuevo, la responsabilidad es de la autoridad sanitaria No, respecto de, a ver, de tener una atención primaria fuerte, resolutiva, con profesionales correctamente formados, que puedan dedicar su tiempo al trabajo y a la investigación de hechos como este que vos planteás, que no debiera ser una investigación aislada, debiera ser un dato permanente que produzca el absolutamente, sistema. pero yo estoy siguiendo un poquito la línea que hablamos la verdad la vez pasada con Mario y con vos sobre el tema de visibilizar hacia la comunidad, ¿no? Y apoyarnos en la comunidad para tratar de generar cosas que no podemos lograr directamente que entiendan desde lo que deciden, desde los decisores públicos, ¿no? Desde del Estado. Digo porque ya tenemos la experiencia de nuestra dificultad de acceso, digamos, a la discusión política de salud. Quizás esta sea una forma de generarse un nuevo socio, ¿no? Y el nuevo socio sería tener alguien que nos dé una mano, digamos, en hacerlo visible y que la gente, Y y que que la digamos, propia comunidad se asocie a esta idea, porque a ver, nosotros en general tenemos, o la gente en general tiene una idea un poco de desprestigio respecto de la atención primaria, ¿verdad? Y vos sabés que llamativamente este estudio que la UCDE presenta hizo una encuesta en varios países de la región preguntando cuál era el grado de satisfacción de los ciudadanos en aquellos sistemas que se basan en la atención primaria. Y ahí sí, surgió un dato que realmente me impactó. Más del 70% de los ciudadanos que han utilizado un sistema de atención primaria en algunos países que están bien organizados está plenamente satisfecho con los sí, resultados claro. obtenidos. Bueno, el mejor ejemplo es Costa Rica, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, nos tenemos que ir, lamentablemente me parece que siempre queda corto todo esto, ¿no? Yo no hago más que agradecerle, la verdad que tengo una admiración muy profunda por los dos, ustedes lo saben. Este, y siempre es un placer conversar con ustedes porque uno siempre aprende, digamos, aunque los haya escuchado tantas veces, siempre tienen alguna cosa más para agregar, digamos, a la discusión del tema. Así que muchísimas gracias, Rubén, como siempre, muchísimas gracias, Daniel.
Felices fiestas con lo suyo, con la familia, para los dos. Felices fiestas para tu señora también, Daniel. Y bueno, ojalá que el año que viene tengamos la esperanza que dice Rubén. Todos estamos esperanzados, lo que pasa es que nos sacan la esperanza a sopapos, ¿no? Pero, pero bueno, hay que seguir insistiendo y me parece que eso es lo nuestro, ¿no? Siempre tratar de lograr alguna cosa que pueda visibilizar el tema y que nos ayude a lograr mejores políticas de salud. Así que gracias Rubén, gracias Daniel, gracias Horacio, gracias a todos, gracias a Miguel, como siempre. Y bueno, nos seguimos viendo el año que viene. Así Gracias que feliz a año. todos, felicidades. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.